En este ejercicio de probabilidad me menciona el enunciado. En cierta ciudad, una empresa planea abrir una planta de electrónicos. Las personas que pueden ser contratadas para trabajar se clasifican con base en su grado de escolaridad, universitario o no universitario, y la ubicación donde viven, como lo muestra la siguiente tabla. Entonces el grado de escolaridad puede ser universitario, que lo voy a simbolizar con una letra U, y no universitario. El no universitario lo voy a escribir como una U con una rayita arriba. Entonces esto quiere decir no universitario. Y la U, universitario. Entonces, la ubicación de las personas se clasificó en centro y periferia. Entonces voy a simbolizar centro con una letra C y periferia con una letra P. Entonces esta tabla se interpreta de la siguiente forma. Por ejemplo, las personas con escolaridad de universidad, 50 viven en el centro y 50 viven en la periferia. Y en total son 150 personas con escolaridad de universidad. De la misma forma, las personas con escolaridad no universitaria, 40 viven en el centro, 60 viven en la periferia, y en total son 100 personas con escolaridad no universitaria. Y entonces el total de personas que viven en el centro son 90 personas. El total de personas que habitan en la periferia son 160. Y el total de personas de este estudio pues son 150 con preparación universitaria, 100 con escolaridad no universitaria, entonces en total son 250 personas. O visto de otra forma, son 90 personas que habitan en el centro, 160 personas que habitan en la periferia, en total 90 más 160 son 250 personas. Entonces el ejercicio me pregunta que si se elige una persona al azar, inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que tenga grado universitario? Entonces este inciso A lo voy a escribir así: probabilidad de que la persona tenga grado universitario. Entonces voy a usar la regla de Laplace para calcular la probabilidad, que me dice que la probabilidad de este caso favorable, que es U, va a ser la división del número de casos favorables entre el número de casos totales. Entonces en este ejemplo, el número de casos totales sería 250, porque son 250 personas. Entonces quedaría la división entre 250. Mientras que el evento favorable es que la persona tenga preparación universitaria. Entonces me fijo aquí en la tabla. Las personas que tienen preparación de universidad son 50 que viven en el centro, 100 que viven en la periferia. En total son 150 casos favorables. Entonces escribiría aquí 150 sobre 250. Si simplifico esta fracción dividiendo numerador y denominador entre 10, si divido entre 10 150 me da 15, 250 entre 10 me da 25, entonces esta fracción queda 15 sobre 25. Y aún se puede simplificar más. Si divido ambos números entre 5, 15 entre 5 resulta 3 y 25 entre 5 resulta 5. Esta fracción ya no se puede simplificar más, entonces hasta ahí queda. Por lo que la probabilidad de que una persona seleccionada al azar tenga preparación de universidad es de 3/5. Esto en decimal es igual a dividir 3 entre 5. La división de 3 entre 5 pues resulta 0.6. Y si multiplico esto por 100, resulta 60%. Entonces aquí está expresada la probabilidad de que una persona seleccionada al azar tenga preparación universitaria. Es 3/5 en fracción, 0.6 en decimal y 60% en porcentaje. Ahora, en el inciso B me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que tenga grado universitario y se ubique en el centro? Entonces el inciso B lo voy a escribir así: probabilidad de que tenga grado universitario lo voy a escribir con una U. Luego me dice I, entonces la I lo voy a simbolizar con el símbolo de intersección. Se ubique en el centro, entonces centro lo voy a simbolizar con la letra C. Entonces, ¿cómo calculo esta probabilidad con los datos de la tabla? Pues observo cuál es la intersección. Recordar que esto es intersección. Y con palabras quiere decir I. Entonces observo cuál es la intersección de universitario, que sería toda esta fila. Universitario con centro. Entonces la columna de centro sería esta. ¿Cuál es la intersección de estos dos eventos? Pues es este, el valor de 50.
por lo que esta probabilidad sería igual a la división del número total de casos, que sigue siendo 250 personas. Este 250 está dividiendo al número de casos favorables, que como se mencionó es 50. Entonces la probabilidad queda 50 entre 250. Simplifico esta fracción, puedo aquí dividir entre 10, entonces si divido entre 10 50, queda 5. Si divido entre 10 250, queda 25. Y esta fracción se puede simplificar más, dividiendo numerador y denominador entre 5, entonces quedaría 5 entre 5 resulta 1, 25 entre 5 resulta 5. Entonces la probabilidad de que al seleccionar una persona al azar, esta persona tenga grado universitario de escolaridad y que viva en el centro, esa probabilidad va a ser igual a un quinto. Si se divide 1 entre 5, resulta 0.2. Si se multiplica 0.2%, resulta 20%. En el siguiente inciso me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la persona seleccionada grado universitario y se ubique en la periferia? Entonces lo voy a escribir así. Probabilidad de que la persona tenga grado universitario y se ubique en la periferia. Entonces nuevamente estoy usando este símbolo de conjuntos que es la intersección y que significa ahí. Entonces esto va a ser igual. Observo cuál es la intersección de la fila de universitario, que sería esta, con la columna de periferia, que sería esta. Entonces, ¿cuál es esta intersección? Pues la intersección es 100. 100 casos favorables. Entonces la probabilidad quedaría 100 casos favorables entre el número total de casos, que sigue siendo 250 personas. Si esta fracción la simplifico, dividiendo entre 10 el numerador, queda 100 entre 10, resulta 10 sobre 250 entre 10, resulta 25. Aún se puede simplificar esta fracción, dividiendo 10 entre 5, resulta 2, entre 25 entre 5 resulta 5. Entonces la probabilidad de que una persona seleccionada al azar tenga preparación universitaria y vive en la periferia es de 2 quintos. Si se divide 2 entre 5, esto resulta 0.4. Y si esto lo multiplico por 100, resulta 40% de probabilidad. En el siguiente inciso me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que tenga grado universitario o se ubique en el centro? Entonces lo voy a escribir así. Probabilidad de que tenga grado universitario. Y aquí me menciona O. Entonces cuando me mencione O, voy a usar el símbolo de unión. Entonces O se ubique en el centro. Entonces centro lo voy a simbolizar con la letra C. Entonces cuando me mencione O, voy a utilizar este símbolo de conjuntos que es la unión de dos conjuntos y que con palabras significa O. Esto que aparece aquí se conoce o se desarrolla con lo que es la regla de la suma. ¿Qué es lo que me indica la regla de la suma? Me indica que esto va a ser igual a la probabilidad del primer evento más la probabilidad del segundo evento. Y me dice la regla de la suma que a esto le tengo que restar la probabilidad de que sucedan simultáneamente el primer evento y, aquí pongo intersección y, el segundo evento. Eso es lo que me menciona la regla de la suma. Entonces, probabilidad de U quiere decir probabilidad de que la persona seleccionada al azar tenga preparación universitaria, y eso se calculó aquí en el inciso A. Entonces, este resultado ya lo tengo. Esta probabilidad también ya la tengo. Es la probabilidad de que la persona seleccionada al azar tenga grado universitario y habite en el centro. Entonces, el resultado también ya lo tengo. Lo que no tengo todavía es esta probabilidad, que es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar habite en el centro. Entonces, probabilidad de que una persona habite en el centro va a ser igual a una división. El número total de casos sigue siendo 250 personas, entonces aquí queda sobre 250. El número de casos favorables son las personas que habitan en el centro. ¿Cuántas personas habitan en el centro? Pues son 50 más 40. En total son 90 personas que habitan en el centro. Si esta fracción la simplifico, puedo dividir entre 10, numerador y denominador,
y me queda 9 sobre 25. Y esta fracción ya no la puedo simplificar más, hasta ahí queda. Entonces voy a sustituir valores. La probabilidad de U, aquí la tengo, la voy a escribir en términos de 25avos, como 15/25avos. Luego tengo más la probabilidad de C, que es esta que acabo de calcular. La voy a escribir como 9/25avos, entonces aquí queda más 9 sobre 25, menos la probabilidad de U intersección con C, que sería esta, y voy a usar el resultado escrito como 5/25avos. Entonces aquí queda menos 5/25avos. Aquí usé todos los resultados expresados como 25avos para que todos tengan el mismo denominador. Entonces, en lugar de usar la fracción más simple, la cual está escrita en términos de quintos, en lugar de usar la fracción más simple, utilicé la fracción escrita en términos de 25avos, por la razón que acabo de mencionar, de que las tres fracciones o los tres resultados que necesito para esta operación, que los tres resultados tengan el mismo denominador. Entonces realizo esta operación. Como es el mismo denominador, pues el denominador común es 25. Y en el numerador realizo la operación 15 más 9 son 24, y 24 menos 5 son 19/25avos. Esa sería la probabilidad de que la persona seleccionada al azar tenga preparación universitaria o que habite en el centro. Esta fracción no se puede simplificar más, entonces como fracción queda expresada hasta ahí. En forma de decimal tengo que dividir 19 entre 25. Da como resultado 0.76. Y si esto lo multiplico por 100, sería 76% de probabilidad de que la persona seleccionada al azar tenga preparación universitaria o habite en el centro. Por último, no me lo pide en ninguno de los incisos, pero con esta tablita podría calcular una probabilidad condicional. Por ejemplo, probabilidad de que la persona seleccionada habite en el centro, dado que tiene preparación universitaria. Entonces, esto que acabo de mencionar y que anoté aquí es una probabilidad condicional. ¿Cómo se soluciona una probabilidad condicional? Pues es una fórmula que es la división. Arriba, en el numerador, es probabilidad de C intersección con U, mientras que en el denominador es la probabilidad de U. Entonces, esto es una fórmula que se estudia en el tema de probabilidad condicional. Entonces, el resultado de esta probabilidad sería la división de la probabilidad de C intersección con U, o sea, la probabilidad de que una persona habite en el centro y tenga preparación universitaria, es la misma que se calculó aquí, en el inciso B. Entonces lo puedo escribir como la fracción más simple, que es 1/5, entre la probabilidad de que la persona seleccionada al azar tenga preparación universitaria, es lo que se calculó en el inciso A, y si lo escribo con la fracción más simple es 3/5. Entonces, si realizo esta operación, tengo que aplicar la ley de la herradura. 1 por 5 y lo escribo en el numerador. 5 por 3 y lo escribo en el denominador. Entonces esto es igual. Puedo simplificar dividiendo 5 del numerador entre 5 del denominador. Resulta 1, por lo que queda 1 por 1 pues es 1, y 1 por 3 resulta 3. Entonces la probabilidad condicional de que una persona habite en el centro, dado que tiene preparación universitaria, va a ser igual a 1 sobre 3. Y si divido 1 entre 3, esto me va a dar 0.333, o sea, el 3 es periódico. Si multiplico esto por 100, me va a resultar 33.33% de probabilidad de que una persona seleccionada al azar habite en el centro, dado que tiene preparación universitaria. Otro ejemplo de probabilidad condicional podría ser el siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona habite en la periferia, dado que no tiene preparación universitaria? Entonces, esta probabilidad condicional se desarrolla con la fórmula que dice que va a ser igual a la probabilidad de la intersección de que habite en la periferia con el evento que no sea o que no tenga preparación universitaria, esto sobre la probabilidad de que no tenga preparación universitaria. Esto va a ser igual a la división
La probabilidad de que una persona seleccionada al azar no tenga preparación universitaria va a ser preparación no universitaria, sería todo esto. Serían 40 que habitan en el centro, 60 que habitan en la periferia, en total son 100. Entonces son 100 casos favorables sobre el número de casos totales. El número de casos totales son 250 personas. Entonces, probabilidad de que una persona no tenga preparación universitaria se calcula así: 100 sobre 250. Ahora, probabilidad de que una persona seleccionada al azar habite en la periferia y no tenga preparación universitaria, pues sería esta intersección, la intersección de periferia con preparación no universitaria, que sería esto. Entonces, esta intersección sería igual a 60. Entonces, esta intersección es igual a 60 entre el número total de casos, que son 250 personas. Entonces queda 60 entre 250, y de esta forma se obtiene esta probabilidad. Ahora, esto va a ser igual a la división. Realizo ley de la herradura multiplicando 60 por 250 y lo escribo en el numerador, mientras que en el denominador escribo 250 por 100. Entonces este resultado lo puedo simplificar. 250 del numerador con 250 del denominador es igual a 1, y nada más va a quedar 60 sobre 100. Y 60 sobre 100 lo puedo simplificar dividiendo entre 10. Si divido entre 10 numerador, me queda 6. Si divido entre 10 denominador, 100 entre 10 me queda 10. Y esta fracción la puedo simplificar dividiendo 6 entre 2, resulta 3. Y 10 entre 2 resulta 5. Entonces la fracción más simple es 3/5. En decimal divido 3 sobre 5, resulta 0.6. Si esto lo multiplico por 100, resulta 60% de probabilidad de que una persona seleccionada al azar habite en la periferia, dado que su preparación es no universitaria. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.